Muy buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos a los compañeros de Zaragoza que cada año nos acompañan haciendo un largo viaje. Luego compartiremos, invitados por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Madrid, un almuerzo que sea sustancioso para aliviaros las penurias del viaje. Yo quisiera hoy, porque habitualmente este es un lugar que nos contagia de sentimientos, de razones, incluso los discursos están matizados naturalmente por el lugar en el que estamos. Y yo quisiera leeros tres frases o tres partes de artículos de Pablo Iglesias del año 1910. Decía Pablo Iglesias: los socialistas sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes. Y decía también, y es la parte de este medio discurso que me interesa destacar, decía también en una intervención ante el Congreso que si la legalidad impone atacar a aquellos que representa, entonces o me salgo de la legalidad o me voy. El mismo año, decía Pablo Iglesias, unos meses después, el 8 de junio, refiriéndose a los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, y a las políticas que instaban al gobierno de aquel momento. Y decía: los reaccionarios, como el Universo y La Época, hoy podríamos poner otros nombres a algunos medios de comunicación que están en la cabeza de todos y de todas, muéstranse cada vez más faltos de sentido. Y cual si hubieran hecho poco daño a los intereses nacionales con su intemperancia, sus desaciertos y su espíritu mezquino, como si no hubieran irritado suficientemente al país que siente ansias de sacudir coyundas impropias de los tiempos que corremos y de entrar por la amplia vía del progreso, todavía aconsejan y excitan a los gobernantes a que tomen medidas contrarias a los derechos de los ciudadanos, pensando solo y exclusivamente en sus intereses. Y por fin, la tercera referencia que quisiera hacer dice así, es del mismo año de 1910 y aparece en el periódico El Socialista: ¿mienten o se equivocan los socialistas cuando afirman que existe la lucha de clases? Sí, dicen los que tienen interés en negar esa lucha, o los que no ven más allá de sus narices. No, responden los que conocen el funcionamiento de la sociedad actual o los que observan los fenómenos que ella ofrece. Los patronos, los explotadores que se negaron otras veces a acceder a los deseos de los obreros, niéganse hoy a atender tan mínima petición. ¿Por qué? No porque aquella no se ajusta, no porque dicha concesión les impida obtener buenas ganancias, sino porque no quieren mermar en lo más mínimo los beneficios que vienen obteniendo. Como veréis, son frases que podrían ser de aplicación al momento actual. Y hoy yo no quiero que, al menos por mi parte, sea un día solo de discursos y solo de palabras. Ni siquiera quiero que mis palabras estén llenas de buenas intenciones. Porque este país no está para buenas intenciones. Esta comunidad no está para buenas intenciones. Ni siquiera para sesudos análisis, ni compromisos dialécticos. Esta sociedad está necesitada de acción, de convicción, de reacción democrática. Y es una sociedad, además, que no necesita endogamia en los análisis de las organizaciones. Necesita firmeza y respuesta, y no tibieza. Y las cosas, a mi juicio, están y han de estar absolutamente claras. Esa tibieza ha llevado a que gobiernos de izquierdas, en aquellos lugares donde han gobernado, hayan aceptado y hayan entendido, por ejemplo, la privatización, la gestión privatizada de los servicios públicos. Llevan a que se haya sido comprensivo con el pensamiento único. Y el único pensamiento que tiene que adornar nuestra acción es el contrario al pensamiento único instalado, el contrario a la derecha. Y nuestra única razón de ser, la del socialismo político y sindical,
es la defensa de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras por encima incluso de las organizaciones. No pueden prevalecer los debates internos por encima de las necesidades ciudadanas. Porque si no somos valiosos, si no somos necesarios, la sociedad terminará por prescindir de nosotros. Y el análisis que ha de hacerse de los resultados políticos de las elecciones autonómicas, municipales y generales no puede ser generoso, no puede ser comprensivo, tiene que ser duro. Y tenemos que saber qué es lo que realmente queremos defender. Y se tiene que saber en la ciudadanía y en la clase trabajadora. Y tenemos que defender la progresividad en los impuestos. Y tiene que pagar más el que más tiene. Y tiene que aparecer escrito. Y tiene que aparecer como compromiso. Como tiene que aparecer como compromiso la defensa sin medidas, sin cuartel de los servicios públicos. Como tiene que aparecer como compromiso que no puede haber ni un solo despido en las instituciones, ni municipales ni autonómicas. Porque los servidores públicos, los trabajadores públicos, son garantes de los servicios públicos que son derechos de ciudadanía. Y se está despidiendo a trabajadores. Y eso tiene que quedar claro. Que no puede suceder. Que no debe suceder. Ni siquiera razones económicas justifican este tipo de medidas. Porque entonces, ¿en qué nos diferenciamos de gobiernos del Partido Popular? ¿En qué somos distintos? ¿En que decimos que nos duele? ¿En que decimos que no nos gusta? ¿En que decimos que no querríamos? No debemos actuar así. Tiene que estar justificado hasta el extremo este tipo de decisiones. Y en Madrid, compañeros y compañeras, donde ya nos hemos habituado a las victorias grandes, democráticas, a mi juicio injustas, de la derecha en los últimos años, hemos de reaccionar, si cabe, con mayor contundencia, con mayor firmeza, con mayor convicción, defendiendo lo que es nuestro, los servicios públicos. ¿O es que hay derecho a que después de 9 huelgas generales en la educación siga diciendo Esperanza Aguirre que no pasa nada? ¿Es que hay derecho a que no convoque siquiera a los convocantes de la huelga? ¿Es que hay derecho a que se actúe antidemocráticamente y no haya respuesta contundente en el Parlamento regional? ¿Es que hay derecho a que sometamos solo al debate político lo que es una ignominia social? Mi respuesta es no. En Madrid hay un estado de excepción democrática, porque se están vulnerando principios democráticos básicos. Y hay que dar respuesta. Los sindicatos lo estamos haciendo. Y espero que los partidos de izquierda también lo hagan en el Parlamento. Se sitúen con los trabajadores y con las trabajadoras aún más de lo que ya lo están haciendo. Y que la trifulca política y democrática se instale en el Parlamento regional. Y se olvide la educación parlamentaria. Y se señale con el dedo a los que incumplen principios democráticos básicos, que son los gobiernos del Partido Popular y en este caso el gobierno de Esperanza Aguirre. No puede ser la vulneración constante de principios democráticos, de principios constitucionales y que nosotros solamente protestemos y nos lamentemos. Y advierto hoy aquí, o toman medidas desde el gobierno regional, o toman medidas para solventar el conflicto educativo, que será el primero de los conflictos, o en Madrid se va a plantear seriamente un estado de excepción democrática. Suerte, salud, muchas gracias y hasta siempre. Buenos días, queridas compañeras, queridos compañeros. Quiero, en primer lugar, trasladaros un saludo en nombre de la Comisión Ejecutiva Confederal, agradeceros vuestra presencia en este acto. También quiero agradecerle la presencia a los medios de comunicación en este acto que, como sabéis, celebramos año tras año para no recordar, porque siempre lo tenemos permanentemente en nuestro corazón, sino para intentar sacar conclusiones para mirar hacia adelante desde la figura de nuestro fundador, desde la figura de Pablo Iglesias. Los tiempos, como sabéis, corren a mucha velocidad. Y
el tiempo hay que saberlo aplicar, y aplicarlo en lo fundamental, en aquello que es más necesario, en aquello que es más prioritario. Y hay cuestiones en las que creo que no debemos de perder ese bien tan precioso que es el tiempo. Al menos en la Unión General de Trabajadores vamos a intentar desterrar dos palabras, al menos dos. Una, la palabra desánimo. La otra, la palabra lamentación. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer un balance. Hay un filósofo que decía que la vida debe ser vivida mirando hacia adelante. Y así la debemos de vivir. Pero a continuación el filósofo también decía, pero solo puede ser entendida mirando hacia atrás. Y yo puedo hoy hacer un balance de lo que ha ocurrido este último año. Y podría traer aquí a colación, no lo voy a hacer, algunos pensamientos que no expresé en el acto de hace un año. No lo voy a hacer. Pero lo que sí puedo decir es que, a mi juicio, lo que decíamos exactamente hace un año, aquí, cuando mostrábamos nuestra preocupación y nuestro rechazo a las decisiones que se estaban adoptando, aquellas palabras estaban llenas de verdad. Y el tiempo nos ha dado la razón. Y os quiero decir una cosa, yo lamento que hayamos tenido razón. Porque a mí lo que me gustaría que en el día de hoy no hubiera casi 5 millones de parados en este país. Eso es lo que me gustaría. A mí lo que me gustaría es que en el día de hoy estuviéramos viendo la luz al final del túnel de la crisis. No estamos ante una nueva crisis. Es la misma crisis que se ha agravado. Y si miramos hacia atrás, el único consuelo que podríamos tener sería decir, parece que el año 2011 puede ser menos malo que el año 2012. Y todo esto lo tenemos que explicar. Tenemos que explicar nuestras razones. Nosotros ya lo dijimos. Cuando hace año y pico el presidente del gobierno le dijo a las organizaciones sindicales, no tengo otra alternativa. Allá por mayo del 2010. Alguien ha comentado la fecha de mayo del 2010. No tengo otra alternativa. Tengo que hacer esta política de ajuste, imponer la reforma laboral para tranquilizar a los mercados financieros. Y de ahí vendrá el crédito y la recuperación económica y volveremos a crear empleo. Pues no ha sido así. Ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario. Y tenemos que explicar, compañeros y compañeras, a la opinión pública, nosotros en las empresas, en los centros de trabajo, que por aquí no va el camino de la solución. No va el camino de la solución. Hay una profunda equivocación. Estamos andando cada día a mayor velocidad hacia el abismo de la recesión económica. Y hay que defender, compañeros y compañeras, otras alternativas.
Y hay que intentar analizar por qué ocurre lo que ocurre. Los mercados financieros nos acosan. Los mercados financieros nos explotan. Pero tened en cuenta una cosa. De los mercados financieros no se puede esperar cosa distinta. El problema es de la política. El problema es que la política le ha dejado el campo a los mercados financieros. Hace un par de semanas, creo recordar, una responsable política decía: si las organizaciones sindicales y las organizaciones patronales no se ponen de acuerdo en las reformas que necesita nuestro país en el marco laboral, el gobierno gobernará. No sé si pretendía intimidarnos. Si yo lo que quiero es que los gobiernos gobiernen, porque eso supone tomar determinaciones con un mínimo sentido del equilibrio. El presidente del gobierno actualmente en funciones, el señor Zapatero, intentó gobernar la crisis hasta mayo del pasado año. Y a partir de mayo del pasado año pasó de gobernante a ejecutor. Yo tengo dudas que mantengan autonomía política los que dicen que mandan en la Unión Europea. El señor Merkel, da igual, tanto monta tanto. Hemos entendido. No voy a decir la señora Sarkozy. Tengo dudas, porque creo que han renunciado al ejercicio de la política. El señor Sarkozy está sobre todo preocupado porque cuando lleguen sus elecciones le mantengan las agencias de calificación la triple A, porque piensa que puede perder las elecciones si pierde la triple A, y por lo tanto va a hacer todo lo posible para que eso no ocurra y supeditará su responsabilidad como gobernante a sus intereses electorales. Están tomando determinaciones en un tono grandilocuente y melodramático. Afirman: es la última oportunidad para la Unión Europea. La última. Han prolongado la reunión hasta las 5 de la madrugada. Y han salido en rueda de prensa diciendo: ahora sí hemos tomado decisiones para tranquilizar a los mercados financieros, para estabilizar el euro, para combatir la crisis económica. ¿Cuántas veces habéis oído ahora sí hemos tomado decisiones? Muchas. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de esas decisiones? Que la primera potencia económica del mundo, el primer destino de las inversiones extranjeras del mundo, el primer mercado mundial, que es Europa, donde hay 500 millones de personas, y también la primera potencia democrática y en términos de cohesión social del mundo, está en este momento abocada a una recesión económica. Y estamos arrastrando a los países emergentes. Y por ahí, compañeras, compañeros, no pueden seguir tomándose determinaciones. Nosotros, en la Confederación Europea de Sindicatos, ayer y antes de ayer, hemos reflexionado sobre qué propuestas avanzar. Nosotros consideramos que sería fundamental llegar a un gran acuerdo a nivel europeo, a favor del crecimiento económico, a favor del empleo, a lo más valioso que tiene este viejo continente, que es nuestro patrimonio democrático y el patrimonio social que representa el estado del bienestar y el modelo social europeo.
Y habría que cambiar en profundidad el signo de las políticas. En profundidad. Y muchos nos tememos que eso no es lo que va a ocurrir. Aquí hay una degradación de la situación económica, una degradación de la situación social, una degradación del empleo. Y hay también una degradación democrática. Lo que está ocurriendo es vergonzoso. Vergonzoso. Se toman determinaciones ante las que 500 millones de personas, o la inmensa mayoría de esos 500 millones de personas, asisten atónitas a veces, en cualquier caso muy preocupadas, y acumulando en los últimos tiempos en alguna gente un sentimiento creciente de rencor a Europa. Nosotros hemos vivido situaciones muy difíciles. A principios de los 80, a finales de los 70, hemos vivido crisis muy duras, pero teníamos una esperanza, que era Europa. Y ahora esa esperanza nos la está arrebatando Europa. Y yo quiero deciros que esta organización no se va a resignar a que este país sea uno de los soportes para que tenga una financiación muy barata. El principal país de la eurozona, Alemania, y que además seamos el origen de mano de obra súper cualificada en aquella dirección. Y lo que os acabo de decir aquí se lo dije al presidente del gobierno in pectore el otro día en la reunión. Nosotros no nos podemos resignar como país. No nos podemos resignar a que eso sea lo que ocurra. No estamos en una situación parecida ni por asomo a la del 95-96, entonces que estábamos saliendo de una crisis económica. Ahora no solo no salimos de la crisis económica, sino que hay analistas cada día con más intensidad que afirman que podemos estar en esta situación a lo largo de una década. Y solo van 3 años. Y por lo tanto, hay que cambiar el sentido de estas políticas. Yo no comparto la idea que está extendida en algunos ámbitos de que las elecciones del 20 de noviembre significan que los ciudadanos y las ciudadanas españolas por mayoría han apoyado los ajustes. Si hubiera sido por eso, hubiera ganado Zapatero. Si hubiera sido por eso, Zapatero habría ganado. No. La gente lo que quiere es empleo. La gente lo que quiere es que se resuelva el problema. Y ha visto que el problema no se resolvía con las políticas que se hacían. Y quería cambio. Pero estoy convencido que en una dirección muy distinta de la lectura que se pretende hacer. Nadie aquí ha votado para que le suban el recibo de la luz. O para que le cobren más de lo que le cobran, en el caso de los trabajadores, por la factura farmacéutica. Nadie ha votado por eso. Han votado para que encuentre un trabajo su hijo y lo encuentre cuanto antes, pero que sea mínimamente decente. Han votado para que su amigo, su amiga, que está en el paro pueda encontrar ese trabajo. No han votado por políticas que nos pueden hundir aún más de lo que estamos. Y yo creo que esa reflexión habría que hacerla. Y yo soy consciente, lo decía antes, de que aquí se ejecuta. Pero hasta para ejecutar políticas que manda la Unión Europea hay márgenes. Y se pueden explorar los márgenes. Y se deben no traspasar ciertos límites. Para que evitemos que se agudicen los sacrificios.
Hay que combatir el déficit, hay que combatir el déficit. Nosotros que estamos de acuerdo en combatir el déficit, pero hay que saber leer exactamente por qué tenemos el déficit que tenemos en este país. No es por un exceso de gasto, es por una caída brutal de los ingresos. Caída brutal. Una de las majaderías más grandes, y lo digo con todo respeto, pero mantengo la palabra majadería. Una de las majaderías más grandes que se han dicho en este país es que bajar impuestos es de izquierda. Los impuestos son el recurso que tenemos para poder financiar nuestras necesidades básicas como ciudadanos, para poder tener acceso a la sanidad, a la educación pública. Que nadie os diga, por cierto, que son gratuitas. No son gratuitas, las pagamos entre todos. Que a la palabra gratuita la carga el diablo. Se empieza a decir que son gratuitas y hay gente que dice, bueno, si me dejan parte, como de todas formas es gratuito, al menos algo gratis me llevo. Eso no es así, lo pagamos con impuestos. Y hay que seguir pagándolo con impuestos. Y en este momento, en este país, es fundamental una reforma fiscal para recuperar recaudación. Aquí ha ocurrido algo que no ha ocurrido en ningún país de Europa. En 3 años se nos ha venido abajo la recaudación fiscal. ¿Sabéis por qué? Porque estaba soportada por los ingresos que provenían del sector inmobiliario. Y entre el año 2003 y el año 2008, aquí en España ha habido 2 rebajas del impuesto de la renta de las personas físicas. Se ha rebajado el impuesto de sociedades. Se suprimió el impuesto de patrimonio. Se suprimió el impuesto de sucesiones y donaciones. Y os tengo que decir una cosa. No tengáis miedo a la subida de impuestos. Todos los que estamos aquí, los que representamos, que somos clases trabajadoras, que son a su vez la inmensa mayoría de las clases medias de este país, una subida de impuestos no nos perjudica si se hace adecuadamente. El impuesto de patrimonio se recupera y no nos pilla ni por la pinta de la boina, si me permitís la expresión. Y sin embargo, si se sigue en esta dinámica, nos pueden erosionar profundamente. De hecho, ya está ocurriendo. Servicios públicos básicos y fundamentales. Que por cierto, lo decía el compañero José Ricardo, no disociéis el derecho a la sanidad o el derecho a la educación de los profesionales de la sanidad y de la educación, porque una cosa va de la mano de la otra. Aquellos o aquellas que un día dicen que le van a poner una tarima al maestro para resaltar su principio de autoridad y luego sin transición lo pasan de la tarima a la picota y la tarima, si es de madera, la hacen astillas para prenderle fuego al profesor en la picota, está haciendo un ataque muy duro a la dignidad de nuestros trabajadores y a servicios públicos fundamentales. Eso tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, compañeras y compañeros, hay debates que tenemos que plantear. Tenemos alternativas. Tenemos alternativas. Hay otra manera de hacer las cosas. Y probablemente no estamos en una buena coyuntura para poder sacarlas adelante. Pero cualquier coyuntura es buena para decirlo, explicarlo y llegar hasta el último confín de nuestro país explicando nuestras alternativas. Nosotros en la Unión General de Trabajadores así lo vamos a hacer. Explicar nuestras alternativas con firmeza, con responsabilidad. Nosotros queremos buscar fórmulas de entendimiento porque el problema de este país es muy grave. Muy grave. Pero sin ningún género de duda, aquellas cosas en las que no creemos porque la experiencia demuestra que no es el camino, no las podemos compartir. Así que, queridas compañeras, queridos compañeros, ánimo. Ánimo, para adelante, con fuerza, con convicción, los jóvenes y los menos jóvenes. Los menos jóvenes nos aportáis mucha experiencia y mucha reciedumbre en vuestras convicciones. Los que día tras día habéis estado defendiendo vuestras ideas, ni siquiera
pretendiendo que os lo reconocieran, mucho menos pretendiendo tener un cargo o dejando de tener un cargo. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Quedáis convocados y convocadas el mismo día y vamos a terminar, como siempre, cantando la Internacional. Al mundo de base, uniendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. Los odios que al mundo envenenan, al mundo se extinguirán. El hombre es hermano, hechos iguales tendrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. Los